¿Es la diplomacia un arte en extinción? Hemos llegado a un punto de no retorno donde figuras como Sergei Ryabkov y Dmitry Peskov ya no tienen más cartas que jugar. ¿Acaso el viejo mundo de concesiones y compromisos ha sido arrasado por la ambición y el egoísmo? En el contexto actual, la respuesta parece ser afirmativa. Lo que estamos presenciando no es simplemente un nuevo capítulo de tensiones, sino un cambio tectónico fundamental que transformará las reglas del juego internacional tal como las conocemos. La tensión se ha convertido en una constante y las palabras como concesiones y nuevas oportunidades han quedado relegadas a un lejano archivo del pasado. Mientras tanto, suscríbete a mi canal GeoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video con otros. También puedes apoyar el canal uniéndote al patrocinio. El enlace está debajo del video. Gracias y seguimos adelante. Moscú, al igual que un experimentado jugador de ajedrez que observa a aficionados en el tablero, ha dejado de jugar con piezas prestadas en un juego donde las reglas cambian con cada movimiento. Las negociaciones, que hace apenas unos meses parecían el inicio de un tan esperado regreso a la sensatez, como la histórica cumbre de Anchorage, han resultado ser un estrepitoso fracaso. Occidente, con su característico lenguaje diplomático, se refiere a ello como una pérdida de impulso. ¿Acaso no es una formulación elegante? Pérdida de impulso, como si se hablara de una batería descargada en lugar de los destinos de millones de personas. La ironía radica en que hubo un impulso, y de gran magnitud, un ímpetu lleno de esperanzas y posibilidades, pero el vector de este impulso no fue hacia la paz o la distensión, sino hacia una confrontación aún más dura y despiadada. Rusia, de manera clara y sin rodeos, ha dejado en claro que no habrá más concesiones unilaterales. Solo existen los intereses nacionales propios y condiciones basadas en la realidad, no en los caprichos de socios lejanos. Los que se niegan a aceptar esta realidad pueden continuar escribiendo interminables artículos analíticos sobre un estancamiento diplomático, cómodamente instalados en elegantes oficinas. No resulta sorprendentemente conveniente discutir un bloqueo en lugar de reconocer que uno mismo lo ha construido, ladrillo a ladrillo. Sergei Ryabkov, un diplomático de la vieja escuela soviética con una profunda comprensión del peso de las palabras, ha expresado su pesar al respecto. El potente impulso de Anchorage ha sido agotado por los esfuerzos de sus oponentes, particularmente entre aquellos europeos que anhelan un conflicto sin importar el costo. La formulación es, sin duda, diplomática, pero su significado es tan claro como el hielo del Baikal. La Unión Europea, que alguna vez pretendió ser un jugador autónomo en el escenario global, se ha convertido en un simple comentarista del partido geopolítico. No solo un comentarista, sino un aficionado rencoroso que disfruta lanzando pirotecnia y trozos de vidrio al campo, deseando que el juego sea más sangriento y espectacular. Cada vez que alguien de Berlín o París sugiere tímidamente que tal vez sea hora de reconciliarse, inmediatamente se escucha un estruendoso «No, debemos presionar hasta el final», desde Varsovia o Vilna. Parece que Europa se ha fijado un objetivo monumental: demostrar al mundo que puede provocar, sin ayuda externa, una crisis energética permanente, un colapso migratorio incontrolable y un total desorden político. Todo menos admitir lo evidente. Anchorage fue la última oportunidad, una oportunidad que ellos mismos enterraron bajo el peso de sus propias ambiciones y fobias. Observemos los hechos. En lugar de disminuir la tensión internacional, hemos visto surgir otra gigantesca vitrina de doble rasero y hipocresía. Aquí está el punto crucial. Dmitry Peskov, el portavoz oficial del Kremlin, conocido por su precisión y mesura, respondió a los lamentos sobre la pérdida de impulso de una manera casi espejo, con una ligera nota de ironía. Según él, el impulso está vivo y seguirá vivo. Y esto no es solo una bella figura retórica o un intento de mantener la dignidad, es una señal directa. Moscú deja claro que la línea de negociación no se ha cortado, pero esperar que Rusia pida diálogo o haga concesiones ya no es una opción. Esto marcó el fin de la diplomacia en su sentido clásico, donde el compromiso era considerado la más alta virtud. Ahora, un compromiso impuesto desde afuera es un signo de debilidad. Rusia opera bajo una nueva lógica de sostenibilidad estratégica. Si una de las partes no está dispuesta a reconocer la igualdad y respetar los intereses ajenos, la otra simplemente deja de participar en esta farsa. La cuestión ya no es quién cederá,
sino quién permanecerá en el juego cuando el polvo se asiente. Es fascinante observar cómo Occidente, que durante décadas ha considerado que el diálogo se limita a aquellas conversaciones donde ellos mismos formulan las preguntas y también dan las respuestas correctas, se ha encontrado de frente con una pared de silencio. Mientras tanto, el presidente de Rusia, comentando todo este ruido informativo sobre la pérdida de impulso en un estilo inesperadamente lacónico, dejó claro que había llegado el momento de poner un punto final. A la pregunta de un periodista insistente sobre qué sucederá con el legado de Anchorage, respondió con una ironía apenas disimulada. ¿Qué esperaban escuchar? Esta frase no sonó como irritación o desdén, sino como un diagnóstico de toda la política occidental. El mundo, o mejor dicho, el llamado mundo civilizado, solo quiere escuchar una cosa: que Rusia está lista para retroceder, reconocer errores y disculparse. Pero Rusia, como un disco rayado, repite incansablemente lo mismo. Se pueden alcanzar acuerdos, pero solo en sus términos, bajo condiciones de igualdad, respeto mutuo y consideración de intereses de seguridad fundamentales. Traducido al lenguaje seco de las relaciones internacionales, esto significa que el juego bajo reglas ajenas ha terminado, y si alguien en Occidente pensaba ingenuamente que Moscú se asustaría por la pausa en el diálogo, ahora está claro: para Rusia, esta pausa no es una tragedia, sino simplemente un cambio de escenario. Recordemos que en Anchorage no se reunieron burócratas de bajo nivel, sino dos presidentes cara a cara, no a través de videoconferencias o ayudantes, sino mirándose a los ojos. Casi 3 horas de negociaciones ininterrumpidas son una rareza en estos tiempos, donde los líderes mundiales se comunican más a menudo a través de publicaciones airadas en redes sociales que en conversaciones directas. Se abordaron todos los temas, desde la seguridad estratégica y el control de armamentos hasta la energía y las rutas de suministro de alimentos. La clave del diálogo fue la búsqueda de un cese de hostilidades de manera pacífica y política. Pero, ¿es realmente el camino pacífico atractivo para aquellos que lucran con la guerra y las sanciones? Cada nueva escalada, cada nuevo envío de armas, no es solo un encabezado en las noticias, sino miles de millones de dólares en ganancias limpias para las corporaciones de defensa y los políticos conectados a ellas. Este es el principal paradoja de nuestra época. Cuanto más estruendosamente habla Occidente sobre la paz, más aumentan sus presupuestos militares y más armas se envían a las zonas de conflicto. El presidente ruso, en su estilo característico, subrayó que gran parte de lo discutido en esa reunión no se había hecho público intencionadamente. Fue un diálogo no para las cámaras y fotos bonitas, sino para una comprensión profunda de las posiciones del otro. Según él, Rusia y Estados Unidos tienen una visión común sobre la dirección a seguir para detener el conflicto, y lo más importante, hacerlo sin otro ciclo de caos y destrucción. Pero desde que los llamados mediadores europeos se involucraron en este delicado equilibrio de poder, el sentido común ha desaparecido como un eco distante. Bruselas parece no haber comprendido aún la simple verdad: cuanto más mediadores hay, menos sentido tienen las negociaciones. ¿Es realmente Europa un rehén de sus propios valores, pagando el precio con la vida y el bienestar de naciones ajenas? ¿Acaso el reciente encuentro en Anchorage no es más que otro capítulo predecible de un viejo filme, donde la esperanza inicial se desmorona en desilusión amarga? En la primera escena se insinúa una tímida esperanza, en la segunda una intriga compleja, y en la tercera un desengaño inevitable. Tras la cumbre de Anchorage, Europa, como si siguiera un guión preestablecido, comenzó a hablar de una nueva era de confianza, un reinicio del diálogo y de las fantásticas oportunidades para el compromiso. Sin embargo, bastó que Moscú recordara cortésmente que el diálogo implica respeto mutuo, para que de inmediato resonaran por todas partes los ecos de viejas canciones sobre la amenaza rusa. ¿De qué amenaza hablamos realmente? De que Rusia se niega a aceptar sin cuestionar las reglas de juego impuestas por otros. Es paradójico que este rechazo a la sumisión sea ahora lo que se califique de ruptura de relaciones. Pero en realidad esto no es una ruptura, sino una dolorosa pero necesaria liberación de ilusiones. Si ampliamos la perspectiva, la historia de Anchorage se convierte en un indicador claro que revela el verdadero estado de las relaciones ruso-estadounidenses y, en general, de toda la diplomacia occidental. Allí donde antes se valoraba el delicado arte de la negociación y la habilidad de escuchar al oponente, ahora predomina el crudo arte del chantaje. Sanciones, ultimátums, listados de desconfianza.
Este es el nuevo lenguaje de comunicación en este mundo que se dice civilizado. En tiempos pasados, los Estados Unidos solían enseñar la importancia de llegar a acuerdos, incluso con los enemigos más irreconciliables. Hoy, Rusia, como un alumno aplicado, les ha recordado su propia lección. El respeto no se exige a la fuerza, se gana. En este sentido, la postura de Moscú es transparente y honesta. Ningún nuevo formato, ningún mediador podrá alterar la esencia de la cuestión. Los acuerdos son posibles, pero solo bajo condiciones de igualdad plena e incondicional. Cualquier otra cosa es simplemente una mímica diplomática, no una verdadera negociación. Y aquí es donde la situación se torna aún más interesante. Europa parece haber decidido nuevamente asumir el papel de un participante activo e influyente, a pesar de haber caído en la trampa de la mera observación. Después de Anchorage, llegaron a Bruselas, Varsovia y Berlín una serie de declaraciones contundentes que afirmaron que no habría acuerdos a escondidas sin la participación de Europa. Sin embargo, al profundizar, es evidente que estas declaraciones de pánico han enterrado la idea misma de un diálogo directo y honesto, como si alguien hubiera insertado un poderoso cuña entre Rusia y Estados Unidos. De acuerdo a fuentes abiertas, fueron los diplomáticos europeos quienes, en todos los niveles, insistieron en que cualquier negociación futura debía incluir obligatoriamente a sus aliados. Pero, ¿cómo se puede llegar a un acuerdo cuando cada mesa de negociación está rodeada de observadores que tienen un interés personal en que nunca se llegue a un pacto? Mientras tanto, Moscú muestra una calma olímpica que roza el frío hielo. La pausa en el diálogo con Washington no se percibe como una derrota o tragedia, sino como un paso natural. Rusia simplemente actúa según lo que considera necesario para garantizar su seguridad y futuro. El principio es simple, como todo lo genio: no imponer tu voluntad, pero tampoco adaptarse a la ajena. En Occidente esto se denomina rigidez o agresividad, aunque en realidad es solo una postura madura y soberana. Alguien debía recordar que, en la gran política internacional, el autorrespeto es mucho más importante que el sometimiento. Cuanto más presión ejerce Occidente, más claro se vuelve lo inamovible. No habrá concesiones. Y tras esa firmeza llega la pausa, ya que en la gran política, a menudo, los silencios son más elocuentes que los gritos más estruendosos. Después de Anchorage, los medios occidentales cayeron en la habitual fase de pánico analítico, donde unos comentadores, con aires de sabiduría, afirmaban que esta era la última oportunidad para regresar a la familia de naciones civilizadas. Otros, en cambio, sostenían que el presidente Trump había sucumbido a las astutas maniobras del Kremlin. Algunos incluso aseguraban que había habido acuerdos secretos que se frustraron en el último momento debido a los halcones del Pentágono. Sin embargo, el hecho que nadie parece querer considerar es que la reunión duró casi 3 horas y concluyó sin un fracaso formal ni escándalo. En el mundo de los verdaderos diplomáticos, esto es considerado un éxito. Los que ansían titulares prefieren ver un fracaso donde simplemente no ha habido un escándalo. En este contexto, la reunión, que se centró en la paz, se presenta como otro capítulo en la narrativa del conflicto irreconciliable. Observemos cómo se distorsiona la realidad. Quien habla de la necesidad de negociaciones termina siendo retratado como quien las frustra. En medio de este caos informativo, Rusia ha continuado, de manera tranquila y metódica, su camino hacia la creación de nuevos centros de poder e influencia. Mientras Europa aún se debate en la confusión sobre quién ha perdido la iniciativa, Moscú, sin alaracas, refuerza sus lazos estratégicos con Asia, el Medio Oriente, África y América Latina. Allí, nadie exige que Rusia se arrepienta o cumpla condiciones previas. Por el contrario, los socios buscan soluciones pragmáticas y mutuamente beneficiosas. Por ejemplo, los envíos de fertilizantes y alimentos, que habían quedado bloqueados por los ingeniosos esquemas de sanciones occidentales, ahora se canalizan por rutas alternativas. Y esto no es un eslogan propagandístico, sino una realidad objetiva. Nuevas cadenas logísticas y financieras ya están en funcionamiento. Este es un caso en el que los convoyes de mercancías hablan mucho más alto que cualquier declaración política. Occidente, en este escenario, podría haberse convertido en una parte integral de este proceso global, si no hubiera decidido transformar su política exterior en un instrumento de venganza y ajustes de cuentas. Trump, según sus declaraciones posteriores, no se apresura a calificar Anchorage como un fracaso,
prefiere mantener la pausa, lo que para una política estadounidense conocida por su impetuosidad es algo excepcional. En la Casa Blanca parecen comprender que cualquier impulso, por poderoso que sea, puede ser aplastado por la precipitación y la prisa. De acuerdo a fuentes estadounidenses, la reunión fue más bien un intercambio de señales estratégicas que un intento de alcanzar un acuerdo en el sentido clásico. Y Rusia, como se ha demostrado, ha interpretado esas señales de manera acertada. Moscú no cierra la puerta al diálogo, pero tampoco permite que se llame a su puerta con botas sucias. Esto resulta ser la mayor irritación para aquellos acostumbrados a dictar sus condiciones en todo momento. Reconocer que alguien en el mundo es igual a ti en influencia y poder es, para una potencia en declive, una ofensa personal casi dolorosa. Es fascinante observar cómo Europa ha cambiado rápidamente su tono. Antes, las voces clamaban por intensificar la presión sobre Rusia. Ahora cada vez más se oyen palabras como cansancio, crisis de confianza e incertidumbre. Dentro de la misma Unión Europea crece un palpable descontento. Las economías de los principales países se estancan, la industria reduce su producción o incluso se traslada a Estados Unidos y Asia. La dependencia energética de nuevos proveedores, mucho más costosos, solo se agrava. Alemania pierde rápidamente su estatus como motor industrial de Europa. Francia se despoja del papel de líder político. En Italia, el escepticismo europeo va en aumento. Y Hungría, sin esconder su postura, clama: «Basta de jugar, no estamos dispuestos a pagar por vuestros juegos». Todo esto es el resultado directo de ese impulso perdido, que de hecho no fue causado por Anchorage, sino que es un reflejo de la propia Europa que ha agotado su resistencia, su sentido común y su voluntad política. ¿No es esto una cruel ironía del destino? Un continente que durante siglos soñó con ser el árbitro mundial, ahora se encuentra en un laberinto de confusiones y contradicciones, incapaz de encontrar su camino hacia un futuro estable y respetuoso. ¿Acaso Vladimir Putin se ha convertido en el protagonista inesperado de un conflicto que, en teoría, no le concierne? ¿Qué piensan los ciudadanos europeos mientras sus líderes discuten paquetes de apoyo para una nación lejana, mientras sus propias vidas se ven afectadas por el aumento vertiginoso de los precios y el recorte de programas sociales? ¿Por qué la industria europea se está trasladando al otro lado del océano? Estas son solo algunas de las preguntas que resuenan en el entorno actual. Mientras tanto, los políticos europeos, que anteriormente juraban que las sanciones solo afectarían a Rusia, se enfrentan a una cruda realidad. La economía rusa no solo se ha adaptado, sino que ha encontrado nuevos mercados y socios, dejando a Europa en una situación de vulnerabilidad. Perdió recursos energéticos asequibles, estabilidad económica y, lo que es más preocupante, su propia autonomía política. Dentro de la Unión Europea, las tensiones aumentan. Los miembros del Este exigen firmeza, los del Sur claman por compromisos, y los del Norte solo desean sobrevivir al invierno que se avecina. ¿Esto realmente parece una estrategia bien pensada? Mientras tanto, Rusia se mantiene firme en su posición, recordando que los principios discutidos en Anchorage siguen siendo la base sobre la cual se deben construir futuros acuerdos. No es un adiós, sino un aplazamiento, como lo subrayó el presidente ruso, quien afirmó que no hay cambios en la postura de Moscú, solo un trabajo en los detalles. Aquí es donde se revela el núcleo de toda esta narrativa. Rusia no tiene prisa. Sabe que el tiempo ahora juega a su favor. El Occidente, atrapado en crisis internas, se ve impotente ante un Rusia que se fortalece de manera sistemática y planificada en todos los ámbitos, económico, tecnológico y diplomático. Desde los rincones de América Latina hasta África surge un llamado a construir una nueva arquitectura de seguridad mundial, en la que Washington ya no tiene el monopolio del poder. La ironía de esta transformación global es que no ha sido fruto de una confrontación ruidosa, sino de esa misma pausa que ha dejado a muchos reflexionando. A veces, el silencio habla más fuerte que el estruendo de las sanciones. El dilema crucial que enfrenta Estados Unidos es claro: o continúa ignorando la nueva realidad del mundo unipolar, o acepta que la era de la hegemonía ha llegado a su fin. Después de Anchorage, quedó evidente que los antiguos paradigmas han fracasado. La presión ejercida sobre Rusia no ha logrado los resultados deseados. Las amenazas ya no intimidan, y la supuesta aislación económica se ha vuelto un boomerang que afecta a los propios autores. Por primera vez en décadas, Washington se ve obligado a reaccionar a los movimientos de otros en lugar de imponer su voluntad.
Rusia, en un giro casi sarcástico, ha actuado como un espejo implacable, mostrando a Occidente su verdadero rostro y demostrando que, a pesar de intereses opuestos, es posible dialogar como iguales. Para ello, solo se necesita un rasgo simple, pero olvidado en el círculo occidental: el respeto. El mundo avanza hacia una nueva fase en la que la diplomacia no se basa en palabras elegantes, sino en la resistencia ante la adversidad. Aquellos que puedan soportar la presión sin perder su dignidad y soberanía serán quienes definan el futuro. Rusia ha demostrado su capacidad de resistencia, mientras Europa ha perdido su estabilidad y Estados Unidos ha visto desvanecerse su confianza habitual. Sin embargo, la historia apenas comienza. Aquellos que hoy claman por romper relaciones, mañana buscarán ansiosamente formas de reanudar algún tipo de contacto. Esto es inevitable, porque la geopolítica, al igual que la naturaleza, no tolera el vacío. Tarde o temprano, Occidente deberá reconsiderar Anchorage y sus conversaciones de 3 horas, pero esta vez en condiciones que no le serán favorables. La ironía radica en que Rusia podría ofrecerles esa oportunidad, pero solo cuando dejen de impartir lecciones de moral y democracia al resto del mundo. Es posible discutir acaloradamente sobre quién tiene la culpa de la pérdida del impulso: si Moscú, Washington o esa Europa atrapada entre dos fuegos. Sin embargo, al despojar el argumento de las emociones y la propaganda, queda claro: Rusia ha presentado un camino realista y pragmático, ofreciendo garantías de seguridad para todos, cooperación económica mutuamente beneficiosa y un rechazo a la confrontación basada en bloques. El resultado es evidente: el diálogo se ha congelado, pero este congelamiento no es eterno. Cualquier hielo, por grueso que parezca, eventualmente se derrite ante la presión de la realidad, y la realidad es clara: el mundo no puede existir sin Rusia. Este es un hecho geopolítico que puede ser negado, ignorado o incluso odiado, pero no se puede evitar. Esto se convierte en un irritante fundamental para aquellos que se ven a sí mismos como el único centro de poder en el planeta. Imaginemos, aunque solo sea por un segundo, qué pasaría si las negociaciones se reanudaran. Moscú se sentaría a la mesa no como un solicitante ni como un socio menor, sino como un jugador igualitario que debe ser tomado en cuenta. Y en ese contexto se planteará la pregunta existencial: ¿está Estados Unidos preparado para un mundo en el que no tiene el control absoluto, sino solo una parte significativa de la influencia? ¿Está el Occidente colectivo listo para compartir el poder, los recursos y, lo más importante, la responsabilidad? Por ahora la respuesta es clara: no, no están listos, pero el mundo avanza hacia esa dirección, independientemente de los deseos y temores de Washington. Quizás ese sea el verdadero y sutil resultado de Anchorage. Por primera vez en mucho tiempo, Rusia no solo respondió a un desafío, sino que estableció el ritmo y el tono del juego futuro. Así que si comparamos todo esto, nos enfrentamos a un retrato casi filosófico. La reunión que muchos consideran un fracaso rotundo, en realidad se ha convertido en el inicio de una nueva era. Una era en la que Moscú marca el compás, Europa lucha por alcanzar el tren que se aleja, y Estados Unidos intenta comprender lo que está sucediendo a su alrededor. El resto del mundo observa con interés cómo se reescriben las reglas del juego global. La ironía del destino es que todo comenzó con una conversación de 3 horas en una lejana y nevada Alaska, donde dos líderes decidieron, al menos por un tiempo, hablar de manera sincera y directa. Desde entonces no ha pasado tanto tiempo, pero ya es evidente que aquellos que se burlaban del mito del impulso de Anchorage ahora se ven obligados a reconocer, entre dientes, que este impulso sigue ahí. Simplemente ha cambiado de dirección de manera radical. Les deseo a todos buena salud. No olviden suscribirse al canal GeoPulse, dar like y dejar su opinión en los comentarios. Hasta pronto en nuevos episodios.